Y el título de este mensaje es Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla. Quiero que me acompañe ahí, 1 Timoteo capítulo 1, vamos a estar estudiando del 18 hacia el 20. La iglesia de Dios es un ejército y el cristiano es un soldado. Jesús nos ha llamado a una vida abundante de amor, de gozo y de comunión. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida cristiana que debemos tomar en cuenta, que estamos en guerra. Estamos en una guerra, Dios le llama aquí la buena batalla. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue reclutado al ejército de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 16, versículo 13. Pero mire, lamentablemente, la iglesia moderna contemporánea parece desconocer esa realidad de que el creyente está en guerra. Tiene un concepto deficiente de la lucha espiritual. Ignora la realidad de la lucha espiritual que le rodea. Ahora mire, las órdenes de Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, 16, versículo 13, suenan como órdenes militares, sugiriendo que la iglesia es un ejército y debe actuar como tal. Dice así la Biblia, 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La exhortación aquí es actúen como adultos, como hombres. ¿Y cómo necesitamos esta exhortación el día de hoy? Que seamos maduros, que seamos fuertes, esforzados, que estemos velando. Velar significa que estemos en guardia. Mire, con demasiada frecuencia la iglesia no tiene la disciplina ni la madurez de un ejército. Los corintios actuaban como bebés, estaban dotados en todo el sentido de la palabra, pero eran inmaduros, eran carnales. Y el cristiano es un soldado. Recuerde, usted es un soldado y Dios quiere que usted actúe con disciplina y se una y marche y esté luchando a la par de sus consiervos, los hijos de Dios, porque estamos en el ejército de Dios. Mira 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 hacia el 4. 2 Timoteo 2, versículo 1 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, ¿como qué dice ahí? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, esta palabra milita aparece en nuestro texto de hoy, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos tomó por soldados el momento que fuimos salvos. Y aquí se nos dan órdenes de esforzarnos en la gracia, de sufrir penalidades, estar dispuestos a pelear. Ahora regresa al pasaje principal de esta enseñanza, 1 Timoteo capítulo 1. Pablo está bien consciente de la realidad de la lucha espiritual. Entendía la lucha contra la carne. Fue implacablemente atacado por Satanás cuando él dijo: un mensajero de Satanás fue enviado para bofetearme. Fue estorbado para Satanás, según cuando les escribió a los tesalonicenses. Y en sus epístolas a Timoteo le recuerda de la posición satánica que él tuvo en Éfeso. Por eso dice, versículo 18, de esta manera: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, note esta frase, milites por ella la buena milicia. La palabra militar significa hacer guerra. Y dice la Biblia, milicia, esta es la batalla. Lucha, combate, haz guerra, pelea la buena batalla. Y en esta tarde vamos a ver 3 verdades importantes acerca de la buena batalla. En primer lugar, vemos la guerra del creyente en el versículo 18. Hay una guerra que el creyente está enfrentando. Dice la Biblia de nuevo, el versículo 18, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ella la buena milicia. Note la oposición. Hay una oposición. Cuando Pablo habla de militar o de ir a guerra, significa que hay un oponente, alguien que se opone. Ahora usted y yo ya sabemos quién es esa persona, es Satanás. Pero aquí le llama la Biblia la buena batalla. ¿Se ha preguntado por qué le llama buena batalla o por qué le llama buena milicia? La buena batalla. Porque es una batalla espiritual, una batalla por el bien, una batalla con armas de luz, una batalla que vale la pena. Se refiere a lo noble, lo excelente, lo virtuoso. Es una guerra noble por una buena causa. Estaba yo investigando acerca de las guerras que están sucediendo ahorita mismo, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Y en el anexo de las guerras y conflictos actuales se dice que hay aproximadamente 53 guerras activas. 53 guerras. Usted y yo solamente sabemos de cuál. Pero hay más guerras. Por partes de África, obviamente el sur y el norte de Corea aún están, según ellos, activamente en un conflicto que puede también ser calificado como una guerra. 53 conflictos y guerras en todo el mundo.
Ahora, ¿cuál de ellas vale la pena? Imagínense. Hace unos cuantos años nuestro país entró a un país extranjero, según tratando de ayudar y según tratando de buscar armas muy peligrosas, y resulta de una investigación que no existían. Todos estaban a favor, todos los senadores, todos los del Congreso, el presidente, unánimes, vamos a entrar hacia esos países, vamos a buscar a Al-Qaeda, vamos a matar a Osama Bin Laden. Y quizás sí son enemigos, sí son malvados, sí tienen su lugar en tener que guerrear contra estos grupos, pero ahora ya no es popular apoyar esa guerra. Ahora no, es que no fue con lo que creíamos. Otra guerra en Vietnam duró 25 años, 50,000 jóvenes murieron en la guerra. Recuerde, la mayoría de los muchachos que mueren en el campo de batalla son muchachos de 18, 19, 20 años. Los generales, ellos no están ahí. La gente que tiene años y años, los que han estudiado, ellos nunca pisan la tierra. Hay algunos que son hasta abogados y ellos, aunque estén en el ejército y se vistan como soldados, la mayoría de los que están en el campo de batalla eran esos muchachitos. Y mire, nuestra raza hispana, muchos de ellos. Pero la realidad es que estamos diciendo, habrá una causa real por qué pelear. Quizás habría guerras en el pasado que eran nobles, la libertad, unas guerras que nos ayudó a librarnos de la tiranía. Yo estaría dispuesto a defender a mi país si es necesario. Pero aquí hay una guerra que vale la pena, una guerra noble, una guerra con una buena causa. ¿Y cuál es la causa? Es la causa de Cristo, la causa de salvar las almas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la causa principal de una iglesia, de un soldado. Por eso estamos luchando, por eso estamos peleando. Por eso Pablo dice que milites por ella la buena milicia. Ahora mire, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para oponerse a los enemigos que estaban entremetiéndose en la iglesia de Éfeso. Y esos son los falsos líderes en posición de poder y autoridad que estaban enseñando herejías sobre la persona y la obra de Jesucristo. Estos falsos maestros estaban además llevando una vida impura. Y Timoteo fue colocado, mire, en la primera fila de la batalla. Y Pablo quería que Timoteo triunfara y ganara esa batalla. Recuerde, existe un conflicto espiritual. Existe un conflicto angelical. ¿Sabía que hay una guerra entre ángeles también? Pero también hay una guerra al nivel humano, donde Satanás usa a personas para pelear contra nosotros. Ahora, antes de ir adelante, nosotros no respondemos en una guerra física. Y no estoy hablando de nuevo de defender una nación. Yo digo, si tenemos que ir a guerra por defender la libertad, tendríamos que ir. Tampoco estamos diciendo que si usted ve a alguien que es un falso maestro, enseña algo, que hay que aventarle piedras, nosotros no peleamos de esa forma. Pero sí, el diablo usa personas para guerrear en contra de nosotros. Y usted tiene que observar que en nuestra nación, en nuestros países también hispanos, hay una guerra en contra de las cosas de Dios. Y es muy sencillo ver esta guerra ahorita, simplemente en la cuestión del aborto, la santidad de la vida, en la cuestión del género, en la cuestión de si es hombre, si no es mujer. Todas estas cosas están afectando las mentes de los muchachos. Y hay una explosión que es alarmante de cuántos ya están diciendo, profesando, pues que yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo estoy atrapado en un cuerpo de un hombre. Esos son los ataques que estamos enfrentando el día de hoy. Estamos enfrentando ataques de doctrina falsa, de las sectas. Estamos enfrentando ataques en el matrimonio, en los hogares. Todo esto está poniendo abajo lo que es la hombría, la masculinidad. Todos esos ataques son reales y son cosas que usted tiene que estar alarmado, tiene que estar siempre listo a escuchar y no diga, así son los cambios de la sociedad. Se dice que en Baja California pasaron una ley que no puedes tú decirle a un muchacho que quiere cambiarse de ser hombre a mujer, y si tú le dices, él va a ser sancionado, va a ser puesto en la cárcel. No sé si ustedes sabían eso, pero mire, fue algo que lo hicieron bien calladitamente. La mayoría votaron a favor de eso. 40 votaron sí y 4, estamos hablando de un solo estado, dijo que no. Esto incluye a los pastores que si predican algo van a ser sancionados. Si enseñan algo los van a meter presos. ¿Y sabe qué hizo la gobernadora? Es gobernadora, ¿verdad? Ella dijo que no. Dije yo, qué bueno. Dijo, no tiene que ser más severo el castigo. Yo doy gracias a Dios por la Constitución de los Estados Unidos, que tenemos esa libertad de expresión religiosa, aún en este lugar.
Es una lucha que se está librando en nuestro país. Y yo lo he dicho por años y años y gente ha dicho es que tú aborreces, es que tú odias. No es por amor a los que estamos aquí, es por amor a mis hijas, es por amor a sus hijos. Tenemos que comprender que esta guerra es algo que se va a llevar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y la culpa yo creo y yo sé que está no en la Casa Blanca, no en la casa del Congreso, está en la casa de Dios, que no hay quien lo predique, no hay quien lo enseñe, no hay quien se pare firme en la iglesia moderna, en la iglesia común de hoy. Primera de Pedro 5:8. Ahora, estamos hablando de todo tipo de guerra. Le dije, esta guerra trata de la cultura, pero también trata de una guerra personal donde Satanás personalmente anda tras de usted. Él sabe cuáles son sus puntos débiles. Está buscando una grieta para ir tras de usted. Está buscando que usted le dé cabida. Si Dios, Él sabe con qué batalla usted. Él sabe que aquellos son los que batallan con la lascivia. Y por ahí entra Satanás. Aquellos que tienen avaricia, por ahí entra Satanás. Hay aquellos que tienen problemas en su corazón de orgullo, de enojo. De ahí por ahí entra Satanás. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué dice ahí? Adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora note, Timoteo tenía grandes enemigos allí en Éfeso, pero tengo que hacer una aplicación a nosotros. Nosotros tenemos primeramente un adversario. Un adversario es una persona que se pone en contra. La palabra Satanás significa literalmente adversario. Y mire, Hechos 26 nos dice la Biblia que Satanás tiene poder, tiene potestad. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Leí esta semana pasada, mire, y lo que a veces llega el tema, y estos temas tratan de eso. Este año, desde que empezó el año, hay un maestro en la escuela pública, por cada día del año, que ya fue apresado por abusar de un estudiante en su escuela. ¿Cuántos días son desde aquí para allá? Los que han descubierto nada más. Obviamente hay muchas cosas que están ocultas. Y de lo que se ha descubierto es una verdad muy espantosa. Lo que estamos mirando en los medios, lo que vemos en nuestras ciudades. Hechos 26:18 es nada más que la potestad del diablo. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, ¿de quién? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay un problema en el mundo y que la gente está bajo la potestad del diablo, bajo el poder del diablo, bajo el control del diablo, y la solución es que se les predique el evangelio para ser librados de esa potestad. Ahí dice que usted y yo hemos sido librados de las tinieblas, hemos sido sentados en lugares celestiales, pero la gente aún no lo sabe. La gente aún está yendo ciegamente, siguiendo quizás un falso evangelio, quizás una religión falsa. Y esa es la lucha que usted y yo enfrentamos. Mire, se requiere que tenga un poquito de celo, mi querido hermano. Note las palabras, la potestad del diablo, habla de su poder. No debemos subestimar a nuestro enemigo. Efesios 6 nos dice cómo se organiza, cuál es su estrategia. Efesios 6. ¿Sabía usted que aquí en Estados Unidos más de la mitad de los que se profesan ser cristianos no creen que el diablo existe? Piensan que el diablo es simplemente la idea del mal. Una encuesta que encuestaron a más de 25,000 personas de todo tipo de iglesias, religiones y que profesan ser cristianos, la mitad decían que el diablo no existe. Y esa es el arma más fuerte de Satanás, que usted crea que él no existe. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué cosa? Las acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas, maquinaciones. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? Dice ahí, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay mucho que aprender de este pasaje. Pero entonces la Biblia dice ahí que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero pastor, usted acaba de decir que es con personas. No. Recuerda, la persona está controlada, influenciada por Satanás. Por eso cuando salimos a evangelizar no es una lucha entre él y yo. Tengo que mostrarle que el conflicto está entre él y lo que dice la Biblia. Nunca tomarlo personalmente. Nunca ofenderme porque veo a un malvado o una persona que vive en pecado, porque la lucha no es contra esa persona, porque quitando esa persona, el diablo se busca otra. Y él tiene una estrategia, dice la palabra, bien organizado. Y está esperando que venga el día malo. El día malo es el día que Satanás le va a visitar a usted. Ahora, ¿usted cree que el diablo sí le tiene poder para hacerle algo a usted?
Voy a darle algunos ejemplos en un momentito, en unos momentos. Pero ¿se acuerda quién pidió a Pedro? El diablo dijo, he aquí el diablo me ha pedido que te entregue un ratito para zarandearte. ¿Qué es una zarandeada para usted? Una sacudida te voy a dar, dice. El diablo quiere darte una sacudida. Ahora, ¿lo permitió Jesús? Sí lo permitió. Permitió que Dios tocara a Job. Ahora, ¿tenía la culpa Job? ¿Tenía la culpa Pedro? Pedro tenía la culpa, yo creo, porque él decía, yo voy contigo, hasta lo fue para humillarlo a él, para ponerlo en su lugar. Pero mire, el diablo es un instrumento que Dios usa para traer castigo a la humanidad, traer castigo a sus hijos, para enseñarnos algo. Recuerde que mandó un mensajero del diablo a Pedro y le andaba bofeteando a Pablo, y le andaba bofeteando para que él no se exaltara y no se creyera. Y a veces Dios usa, y así es como Dios hace su voluntad. Dios no tienta a nadie, ni él peca, pero él tiene al diablo para hacer esa obra. Cuando Dios se enojó con David, dice la palabra de Dios que el diablo tentó a David. ¿Y qué hizo David? Censó al pueblo. Segunda de Timoteo 2:26 nos dice la Biblia que Satanás tiene a gente en un lazo. Y ese lazo habla de control, habla de esclavitud. Segunda de Pedro 2:26, ¿estamos ahí? Por eso dice la Biblia, y escapen, ¿de qué dice ahí? Del lazo del diablo en que están, mire, cautivos, ¿a qué cosa? A la voluntad de él. O sea que Satanás tiene una voluntad, tiene un deseo. Él tiene sus agenda, tiene sus propósitos. Y todo lo que usted ve en este país y en este mundo y en todo lo que estamos observando, es la gente actuando en la cautividad, haciendo la voluntad de él. Pero le dije que, o sea, la lucha entonces es contra hombres o no es. Bueno, mire, 2 Corintios 11:13. Porque aquí Timoteo está enfrentando una lucha, va a enfrentar una lucha y Pablo después le va a decir específicamente contra dos personas, va a nombrar dos hombres que le estaban causando problemas a él y en la iglesia. 2 Corintios 11:13. Estamos ahí. Porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, entonces no son gente actuando solos, están actuando bajo la influencia y liderazgo de ¿quién? El diablo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Recuerde, Satanás quiere imitar a Dios. Él quiere ser igual como Dios. Él quiere tener su propio trono. Él quiere sentarse en el lugar de Dios y llamarse Dios. Él va a tener su propia religión. Va a tener sus propios ministros, sus propios apóstoles. Y dice la Biblia que esos son fraudulentos, son falsos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que sí, nuestra lucha es entonces contra estos que están oponiéndose a la sana doctrina. Y ahorita vamos a ver cómo peleamos contra ellos. No vamos a ir a quemarle las iglesias a ellos o a sus templos. Ahí vemos ahí que hay un edificio rosado de la secta y vamos a quemar. No, de eso no se trata. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Ahora, bueno, les puedo decir, si a usted lo golpean, defiéndase. No, yo no creo aquel que Señor, te lo entrego en tus manos, me están golpeando nada más porque usted es creyente. Huya, Pablo huyó, Pablo se descolgaron de la ventana. ¿Sí se acuerdan? Pablo que estaba huyendo toda su vida hasta que no pudo huir. Jesús mismo dijo, si no te aceptan, no te reciben aquí, vete a otra ciudad. Yo no creo que hay nada malo en que corramos. Le dije a mis hijas, si vienen por nosotros, ¿corremos o me quedo? Mis hijas, quédate. Pero me van a matar. Quédate. Dije, ¿qué, no me quieren o qué? Jesús, me decían, es por Jesús. Y mire, yo sé que es más fácil decirlo que vivirlo. Pero mucha gente tuvo que huir, esconderse. Los apóstoles, los mismos discípulos ahí en Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo. No fueron fusilados en un solo momento. Nuestros enemigos quizás algún día vendrán en contra de nosotros. Hay pastores ahorita que ya están poniendo hermanos ahí porque ya se metieron en otra iglesia bautista la semana pasada y resulta que el que fue a buscarlos era un motivo de raza, motivo de odio hacia los de Taiwán y él era chino.
Y dijo, bueno, en esa iglesia bautista de seguro va a haber bastante gente. Ahí metió y mató a... ¿Cuántos mató? Creo que lastimó a 10 y mató a varios. Ahora no sé si esto de pronto va a ser algo común. Pero así es, ¿qué hacemos? Bueno, ahí se pone usted. Hay hermanos en Texas que me dicen que ya tienen ellos un sistema y el pastor tiene una pistola abajo del púlpito y bueno, otros con puros palos aquí. Bueno, vamos a tratar de... Ahí tiene usted el extinguidor, mira, en los puros ojos, hermano, para que no pueda ver. Ahora, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, aún tenemos la protección, yo creo, de lo que es las autoridades. Pero quién sabe, de aquí a unos 15, 20, 30, 50 años no sabemos cómo va a estar la situación. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer, o tenemos que pelear porque tenemos que reconocer que tenemos a un gran enemigo. ¿Cuál es su objetivo principal? Mire, 2 de Pedro 3:17. En los tiempos de Timoteo le dijo, mira, van a venir tiempos peligrosos. Van a venir tiempos donde va a ser peligroso ser un cristiano. Ahora, ¿es peligroso ser cristiano el día de hoy? ¿Es peligroso? O sea, sí, ¿quién te persiguió esta semana? Oh, entonces no es peligroso en ese sentido. O sea, ¿han perdido trabajo por ser cristiano? Hasta este punto no, dice, pastor, no se han dado cuenta que soy cristiano. ¿Okay? Pero Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos cuando la gente te va a perseguir literalmente, van a cerrar las iglesias, van a querer deshacerse de la gente, que rechacen o que renuncien. Pero mire, mientras eso sucede, el diablo aún funciona aquí adentro. Ese es el detalle de todo esto. Es que no necesitamos persecución externa. El diablo ya está adentro, además que está en nuestras casas. A veces hablamos, no, que andan contra nosotros. No, la lucha más grande está aquí, hermanito, en tu propia mente. Esa es la lucha más grande ahorita. Dice 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, ¿por qué dice ahí? El error de los inicuos. Mire, caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. ¿Quiénes son los inicuos? Son los malvados. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos tienen falsa enseñanza, tienen falsas ideas. Ellos arrastran a la gente con sus palabras. ¿Sabía usted que el arma más poderosa son las palabras? No son las bombas. Son las palabras para influenciar, para motivar, para mover a la gente. Son las palabras, y en este caso son las palabras que nos hacen a nosotros desviarnos de las cosas correctas para que caigamos ¿de qué? Firmeza. ¿Qué es firmeza? Una persona está bien plantado, bien parado. De pronto viene el diablo y él quiere moverlo, quiere tumbarlo. Pero no lo puede hacer a lo menos que usted le permita. A lo menos que usted ceda a lo que le está diciendo. El principal objetivo de Satanás es nuestra mente. La mente es el campo de batalla. Nos abre ideas que están en contra de la Biblia, creer mentiras de Satanás, falsa doctrina. Jóvenes que pueden simplemente andar viviendo en fornicación. Le dice un solo traguito, uno al año. ¿Sí le han dicho ustedes eso? Hasta rima. Le han ofrecido bebida, les han ofrecido tomar, y ese es el diablo influenciando. Nuestros hijos van a la escuela y ven que sus amiguitos tienen sus noviecitos, sus noviecitas, y ven cómo viven y que prueba este cigarro y que tengo un hermano mayor que me enseñó esta revista. Y así empieza poco a poco Satanás, empieza a atacar la mente, le empieza a cambiar el pecado, decirle, en vez de llamarle adulterio, le llama una aventura. En vez de llamarle borracho, le dice, soy un alcohólico. Y así la gente dice, es una enfermedad. Tengo una enfermedad del alcoholismo cuando es un pecado que una persona tiene o una persona está cometiendo. Así son las ideas que Satanás pone en nuestra mente. Vimos la oposición, pero mire, también escribe ahí el mandato de pelear. El mandato de pelear. Regresemos a Timoteo capítulo 1, 18. Pablo le da un mandamiento, dice el versículo 18 de esta manera, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Este mandamiento es una orden militar, no es una sugerencia ni se puede discutir, es un mandato para cumplir obedientemente. Ahora, cuando usted ve las profecías aquí en este pasaje, trata de una profecía específica hacia Timoteo.
algo que fue sobrenatural. La orden de Pablo a Timoteo no proviene de él mismo, sino que fue confirmada por Dios mediante el ministerio, algunos años antes, cuando Timoteo fue enviado. Entonces, esto no aplica a ni uno de nosotros, no hay profetas en este momento, pero a Timoteo sí le aplica. Dice, Timoteo, ¿te acuerdas que cuando impusieron las manos a ti en el presbiterio, fuiste ordenado, se te dio una orden específica que tienes que ir y estar dispuesto a pelear? Pablo manda a Timoteo a que pelee. Y la única razón por la cual podemos usted y yo luchar y pelear es con la ayuda de Dios. Le voy a leer lo que dice de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Dios. O sea que yo puedo vencer a los enemigos, puedo vencer a Satanás no por mis propias fuerzas, sino porque el que mora en mí me ordena y Él me habilita y Él me ayuda a vencer lo que tengo que vencer. Es un mandamiento a combatir por la fe. Ahí le dice que debemos combatir unánimes por la fe. Debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero vaya, regresemos a Pedro 5. Veamos lo que dice versículo 8 al 9. Mira Pedro 5, 8 al 9. Dice la Biblia, la palabra de Dios de esta manera. Leímos ya este pasaje hace un momentito. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando, ¿a qué? ¿A quién devorar? Dice el 9, mire, al cual, ahí está la clave, resistid firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La manera que uno tiene que pelear siempre tiene que ver con la fe, combatir en la fe, contender por la fe. Y ahora tenemos que resistir en la fe. Mire, 2 Corintios 10, del versículo 3 al 4, nos deja saber que se requieren armas espirituales. Usted y yo no necesitamos una arma terrenal para vencer al diablo. No necesitamos espadas, pistolas. No es una guerra de este tipo, sino que nuestra guerra es una guerra espiritual. 1 Corintios 10:3. Por lo tanto, debe usted pelear con las guerras, con las armas espirituales. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 10:3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la militar significa hacer guerra. Entonces no hacemos guerra según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros no estamos buscando una guerra física, una guerra santa. Hace años hubo un gran grupo de la iglesia tradicional católica que ellos decían tenemos que conquistar e ir a Jerusalén. Y había otro grupo, los que son los islámicos, que ellos también creen que esa área es santa, le llaman ellos Meca. Entonces ellos fueron y pelearon una guerra santa. O sea, en el nombre de su Dios para conquistar. Nosotros no hacemos eso. Y nos quieren a veces decir a nosotros, los cristianos son los que han matado más gente. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? Pero no eran los cristianos. Era la iglesia tradicional, la iglesia católica. Ellos han matado en toda su existencia a más de 1 millón de personas. Los han llamaron la Santa Inquisición. Que en el nombre de Dios ellos mataron a tanta gente. Y si usted era mujer, ¿sabe cuál era la acusación principal? La mayor es una bruja. Mira, nada más, ¿tú crees en Jesús, hermana? ¿Vas a retractarte de creer en Jesús? Bruja. Y según la ley, ¿qué hace con las brujas? Tenemos que matarlas. Y mire, ellos llevaron esa guerra. No fueron ni siquiera los creyentes verdaderos, no eran los anabaptistas. Ustedes simplemente lean los documentos de ellos mismos, se refieren a un grupo de ahí que andan bautizando adultos. Tenemos que ir tras de ellos. Iban tras de ellos en una ocasión, un pueblo entero huyeron hacia las montañas y se escondieron dentro de unas cuevas y ahí empezaron a poner paja y paja y paja y encendieron las cuevas hasta que se ahogaron del humo. Papás, mamás, niños, jóvenes, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos simplemente estaban adorando a Dios como Dios lo mandaba en la Biblia, sin darle culto a un hombre, sino que Dios es el que merece la única honra y la gloria. Y esos son nuestros antepasados, que ellos sufrieron, ellos batallaron, ellos huían de un lado a otro, pero ellos nunca se defendieron. O sea, ellos nunca tomaron armas en contra del gobierno. Ahora lo haríamos nosotros. Llegó un punto donde ya no aguantaron. Y aquí en Estados Unidos por eso lo hicieron. Los bautistas estaban muy envueltos en la guerra civil de Estados Unidos. Los bautistas ocuparon a Benjamin Franklin para que él financiara la guerra.
Francia mandó mucho dinero, pero era por el apoyo que recibieron, o más bien la influencia de los bautistas nativos aquí en Estados Unidos. Y hay una carta muy importante donde la carta dice, le prometió Benjamin Franklin a los bautistas, les dijo, prometemos que no va a haber una iglesia-estado. Creemos en la separación de iglesia y estado. Si usted quiere buscar, estudie eso, es una carta que Benjamin Franklin le escribió a un grupo de bautistas aquí en Estados Unidos. Porque ese era el temor de ellos. Vamos a empezar con lo mismo. Teníamos a un rey terrenal y aquel rey nos perseguía por ser creyentes. Tenía gente con sombreros negros, black hats llamaba, y su trabajo era ir y pedir impuestos a las iglesias, y cuando no pagaban les cerraban la iglesia, se iban debajo de un árbol y ahí empezaban su iglesia y ahí después los apresaban. Entonces ellos decían, bueno, si vamos a participar de esta guerra, ¿cómo sabemos? ¿Qué nos garantiza que no vas a hacer lo mismo cuando tú ya seas encargado? Bueno, vemos que la historia se desarrolló, no sucedió así. George Washington rehusó ser presidente, rehusó ser rey, y ahora tenemos una presidencia. En un sentido hay bendiciones que salieron de esto. Entre ellas, le vuelvo a repetir, es que tenemos esta libertad de expresión. Pero recuerde, nuestras armas no son carnales. ¿Cómo puedo yo pelear, pastor? Fortalezcas en el Señor, dice la Biblia. Vista la armadura de Dios. Ore todo el tiempo. Esté firme, resista, no ceda, no abandone, no se acobarde. Manténgase en la fe, leyendo la Biblia, no se doblegue. Pero es que está cambiando la sociedad. Que cambie la sociedad. Usted enseñe a sus hijos lo que dice la palabra de Dios. Pero es que venimos del mono. No, miren, aunque a algunos parece así, pero no es así. La Biblia dice que Dios nos hizo, pero es que es algo muy popular, no interesa. Pero es que mis hijas ya no van a poder ver las caricaturas y las princesas que están pintando, ya son princesos, ya ni siquiera van a hacer lo que usted se imagina. Yo no comprendo cómo esto todo está sucediendo, el cambio que hay, todas las películas, ya hay una Batman que es lesbiana, hay un Spider-Man que es lesbiana, y todo eso está sucediendo para influenciar a nuestros hijos, y usted puede proteger a sus hijos. No tiene que ver eso. Compré un libro de hace 500 años, hay libros ahí de uno que andaba tras una ballena, Moby Dick, mira, con eso se van a entretener. Póngalos a leer la palabra de Dios y enséñenle ahí cómo David venció un gigante, cómo David huía de un lado a otro, cómo Dios bendijo. Hay muchas cosas. El problema es que nosotros, los adultos, queremos ser entretenidos. Queremos ver esas cosas. Queremos ahí estar sentados y ver películas violentas y películas así. Y me acuerdo al principio, mira, yo me acuerdo hace 20, 30 años, cuando mirabas a un hombre que se vestía de una mujer, era chistoso, se vestía de una mujer, pero yo ya no lo veo así, yo lo veo muy ofensivo ya. No está bien. Yo no quiero que mis hijas nunca vean ahí que... Hay un programa que se llama Andy Griffith, un programa muy, muy inocente. No sé si han escuchado de ese, es blanco y negro. Fue de los 60, 70 y trata de un oficial en un pueblito allá en el sur. Y él es un oficial, un sheriff sin pistola. Entonces él siempre trae la paz y es un buen programa. Van a la iglesia y todo. Pero había un episodio donde el compañero de él se viste de mujer y eso me molestó mucho. Yo no quiero que mis hijas vean eso porque digan, it's funny, es chistoso. De pronto es aceptable. Y mire, a veces yo cuando he predicado así, otros pastores me han criticado, me han dicho. Pero mira lo que está pasando en Baja California. Imagínense. ¿Y usted cree que no se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar nada más en ese estado? No. Va a empezar y seguir. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:18, regresa ahí, por favor. Y está bien, nosotros quizás no tenemos control de detener lo que está pasando, pero sí podemos influenciar a nuestros propios hijos. No podemos nosotros decir, ser tolerantes, está bien, no hay problema, Cristo te ama. No, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Nuestras actitudes son afectadas por las cosas que estamos mirando. Se refiere a entregarlo todo aquí, mire, se refiere a este compromiso, este mandamiento, hijo Timoteo, ¿cómo le dice ahí? Te encargo. Se refiere a entregarle algo de valor. Se refiere a que él debe cumplir su ministerio. Pablo dijo en Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, yo cumplí con la misión que Dios me dio. En este caso habían transcurrido unos 20 años y Pablo dice, desde aquel tiempo he sido fiel a Dios.
Se refiere a pelear hasta la muerte. Se refiere Pablo a ti, mira, tú tienes que cumplir, te encargo este mandamiento, aun si tienes que morir. Y lo que dice Apocalipsis 2.10, por favor, Apocalipsis 2.10. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Dónde estoy? Apocalipsis 2.10, me salté muy adelante. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién te va a echar? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire esta exhortación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién va a echarlo en la cárcel? Jesucristo le está diciendo a la iglesia que se encuentra ahí en Esmirna. Usted está en la iglesia, está leyendo usted la carta. Hermanos, tengo la carta aquí de Jesucristo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Y usted dirá, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién va a ir a la cárcel? Sí, hermano, usted. Yo. ¿Está dispuesto a ir a la cárcel? Estoy tocando un poco este tema porque es algo, mire, la política está bañada de la cultura. No sé si usted sabe eso. No puede usted separarlo, va junto. Porque la política, en vez de ser cosas monetarias, cosas del fiscal, no tiene nada que ver, sino siempre usan algo moral, algo emocional, y aquí de bajadita hacen los tratos fiscales del dinero. Está pasando esto y 40 billones hacia Ucrania. No hay ni siquiera leche de polvo para algunos que necesitan de su fórmula, no hay. Digo, mi esposa, gracias a Dios que nosotros no ocupamos, pero hay quienes lo necesitan por X razón. Pero sí ve cómo es así. Y querían pasar, los mismos senadores querían pasar, poder dar 40 mil millones, que son 40 billones, ayuda a la gente. Y dijeron, no, pero sí 40 mil millones a Ucrania. Eso ¿en qué? ¿Dónde cabe? Pero ¿sabe cómo lo pasaron, cómo sucedió esto? Al sacar algo que pasa en la cultura. Algo allá afuera, la gente entonces se desvía por la emoción, lo moral. Y así es como nuestros gobiernos funcionan. Esto es más patente que jamás se ha visto. Quizás por los medios, quizás porque hay tanta gente que está metida allí. ¿Qué pasó con un secretario de la Corte Suprema? Fue el que, ¿cómo es el leak? Que es que él dio a conocer, filtró y dejó saber al mundo lo que están planeando. Algo que debe mantenerse en confidencial y no puede, aún los mismos de adentro. ¿Sí me estoy explicando todo esto? Yo no sé qué está pasando, pero tenemos que seguir permaneciendo en oración, mantenernos firmes, orando a Dios. Y si llega el punto que diga, Dios, sé fiel hasta la muerte, ¿lo seríamos? Alguien dijo, si usted no está dispuesto a vivir por Cristo, entonces no está dispuesto a morir por Cristo. No nos hagamos. Pedro dijo, yo voy contigo, Jesús, hasta la cárcel, la muerte si es necesario. Y la primera vez que enfrentó la oposición, ¿qué hizo? Yo no lo conozco. Tú andabas con él, yo no fui. La tercera vez hasta empezó a maldecir. Tú hablas como él. No, mira, y suéltate estas y suéltate estas. Vemos en primer lugar la guerra del creyente. En segundo lugar vemos, debe ser otro hermano, debe ser la perseverancia del soldado. Regresa a 1 Timoteo 1:19. La perseverancia del soldado. 1 Timoteo 1:19, ¿estamos ahí? Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Ahorita terminamos el resto en la siguiente verdad. La palabra mantener significa guardar una cosa, conservar, proseguir haciendo algo. Debe mantenerse dos cosas para perseverar en la batalla. Dice ahí la fe y la buena conciencia. Estas dos cosas Pablo ya las mencionó en el versículo 5. Mira el versículo 5, 1 Timoteo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Mire, de buena conciencia y de fe no fingida. Estas dos cosas nos ayudan a perseverar en la batalla, a poder terminar, a poder continuar. Tenemos que mantener la fe, como dice el versículo 19. Dice ahí otra vez, manteniendo ¿qué cosa? La fe. Esto trata de la fe del creyente, la fe cristiana, la fe de la Biblia, de la palabra de Dios. Manteniendo la fe significa sostenerse firmemente en esa fe que Dios nos ha revelado por medio de la palabra.
Por eso dice 2 Timoteo 3:14, te lo voy a leer, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 2 Tesalonicenses, dice así la Biblia en capítulo 2, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usted acompaña a Timoteo 6. Tenemos que retener, guardar lo que dice la Biblia. Si estamos en una iglesia que es fiel a la Biblia, nos ha enseñado, se nos ha predicado, entonces tenemos que retener lo que de la Biblia se nos ha enseñado. En Timoteo 6:20, aquí vemos a Pablo rogando a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado. Oh, Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, mire, se desviaron de la fe. La primera responsabilidad de Timoteo con el Señor era permanecer fiel a la palabra de Dios. Usted debe mantenerse fiel a las Escrituras. Si usted quiere terminar su carrera, ser un buen soldado y perseverar en la batalla, usted debe ser fiel a la palabra de Dios. Y Pablo le dijo que él tenía que guardarla, nutrirse con ella, tenía que predicarla. Recuerde, nuestra doctrina determina nuestra conducta. Lo que usted cree determina cómo usted actúa. Lo que usted piensa en su corazón va a determinar su conducta. Pero también vemos que debemos mantener una buena conciencia. Regresa ahí al versículo 19 de Timoteo 1. Debe mantener una buena conciencia. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos van a fallar. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? La buena conciencia es el resultado de una vida pura, moralmente hablando, ante Dios. Le voy a explicar lo que es la conciencia. La conciencia es la parte de nuestra mente, la habilidad de pensar, la autoconciencia y el pensamiento racional. Se compone de dos palabras, que es con y ciencia, o sea, con conocimiento. Significa que uno actúa con el conocimiento que tiene, con el sistema de valores que usted aprendió, que ha adaptado, que ha adoptado desde que usted fue creciendo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes dice groserías? No me diga, pero algunos dicen, yo no digo groserías. ¿Por qué? Porque así me enseñaron, así me inculcaron. No se debe hablar bien. ¿Quién de ustedes va al mercado y dice, yo jamás estaría robando las uvas? Eso yo no lo haría. La gente, si son valores que quizás se le ha enseñado a usted, así no... Ya cambia eso, mi querido hermano. Hay personas que siempre han aprendido a usar la palabra usted, usted y usted, y su conciencia les remuerde si dicen tú, porque así son los valores que le dieron. Entonces todos tenemos un sistema de valores que hemos adoptado, aprendido de nuestro ambiente, familia, cultura. Vemos gente de diferentes países y no haríamos lo mismo. Algunos países jamás le darían la espalda a una persona, eso es muy ofensivo. Hay otras personas que quizás no saludarían, como los japoneses, ellos no saludan, ellos tienen que se bajan la cabeza. Entonces es parte de su cultura y que ellos algún día hagan algo en contra de lo que ellos se han adoptado, eso afecta a su conciencia. Simplemente, sencillamente, nuestra conciencia nos recuerda de lo que hemos aprendido, mire, sea bueno o sea malo. Es distinguir entre lo que es moralmente bueno y lo que es malo. Por eso puede haber cristianos y decir, esto no tiene nada de malo. Y el otro dice, sí, eso está mal. Quiere decir que una persona están actuando a base de su conciencia. Ahora, ¿quién tiene la razón? Bueno, la razón se basa en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si yo le diría a usted, no, a mí no me gusta, no me gusta tomar soda porque es pecado. Y algunos dicen, no, pastor, yo acabo de tomarme unos 3 litros aquí. Y yo no digo que es pecado, malo estoy diciendo, ¿eh? O que comer carne es malo, no, pobrecitos los animales y tenemos que ayudarles. Y tiene su conciencia y a base de su conciencia se siente mal. Pero cuando usted vea la Biblia que dice la palabra de Dios que está bien la vianda, está bien comer carne, el débil es el que dice no se debe comer carne, entonces usted se siente, qué bueno. Acabo de comer una hamburguesa con mi familia, hermano. Chicken sandwich de mis hijas. Hoy sí tocó. En Ezequiel 22:26, te voy a leer lo que dice la Biblia. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Sí ve ahí? Ni distinguieron entre inmundo y limpio. En Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que nuestra conciencia nos hace estar consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe que la conciencia produce sentimientos de bienestar, de paz, contentamiento, calma, cuando hay un buen comportamiento.
Pero cuando hace algo mal, una mala actividad, viene la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, el temor, la duda, la inseguridad, la desesperación. ¿Se ha sentido eso? Cuando hizo algo que no debe hacer y está remordiendo algo, se siente mal, no tiene paz, no puede dormir. Su propósito, o sea, de la conciencia, es advertir a la persona que ha hecho un pecado, que está pecando. Qué bendición tener este tipo de advertencia. Es para el alma como el dolor es para el cuerpo. El dolor advierte a algo que hay una amenaza o que algo está mal. Tiene un dolor en la pierna, le duele. Usted dice, pues tengo que buscar atención. Le deja saber que algo está mal. Y la conciencia es como el dolor del alma diciendo algo no está bien, lo que está haciendo no está bien. Dice algunos, pastor, yo no siento eso. ¿No siente eso? Me acuerdo la primera vez que yo me robé una revista de fútbol americano, no sé si era Sport Illustrated. Estaba ahí un jugador llamado Bo Jackson de Raiders, LA Raiders. Y le dije a mi mamá que me la comprara. Me dijo, no puedo, no tengo dinero. Y se me hizo fácil, dije de agarrarla y metérsela en la carriola. Y salió ella de ratera. Yo no fui, hermano, ella fue la que se robó. Oh, pero yo andaba bien asustado, todo el tiempo estaba yo mirando, sentía que las hojas se volteaban solas, hacían ruido, ¿qué hay abajo? Y sentía un remordimiento, no tenía paz, una preocupación. Cuando salimos, hasta le dije a mamá, mira la revista. No, hombre, me dio una regañada, nunca hagas eso, eso no está bien. Y siempre que agarraba algo que no era mío, sentía eso, algo no está bien, pero sabe que la siguiente vez no era igual, era un poquito más bajo. La siguiente vez ya no era. Agarraba unas canicas en la escuela, ya no sentía tan mal. ¿Tienes las canicas? No, escúlcame. Y estaban en mi bolsa. Escúlcame. Ya hasta uno es así, ya ven, ya hasta uno tiene valor frente al pecado y así pasa. Le voy a mostrar rápidamente esto. En Hebreos 5, del 11 al 14, no lo vamos a leer, pero un pasaje que hemos estudiado bastante aquí. Debiendo ya ser maestros, de tanto tiempo es necesario que seas enseñado. ¿Por qué? Porque no has tenido tus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El inmaduro le falta conocer la Biblia, al inmaduro le falta discernimiento, distinguir entre dos cosas, en lo que es bueno y lo que es malo. Porque siempre dice el inmaduro, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Y qué tiene de malo? No dice, ¿y qué tiene de bueno? Siempre se enfoca en el lado más negativo. Y lo que estamos viendo aquí en este contexto es que si usted se aparta de la fe, que es la palabra de Dios, no va a ser redarguido por la Biblia, no va a ser guiado por la palabra de Dios, de pronto usted va a adaptar valores que no están en la Biblia y su conciencia entonces no va a ser una conciencia limpia. Porque dicen algunos, yo siento bien, yo estoy bien, yo tengo una limpia, no duermo bien. Sí, pero es que lo que sucede es que ahora tu conciencia se ha cauterizado. La Biblia habla de una conciencia corrompida. Habla de una conciencia cauterizada. En Tito 1:15 habla de la corrompida. Significa que ha sido pervertida. Y es como una ventana que ha sido manchada. Sí se puede ver, pero no muy bien. Si usted está manejando por la autopista y tiene su parabrisas sucio, ¿verdad que es difícil mirar? Especialmente si el sol está dando y no puede usted observar. Sí, todavía puede ver, pero no muy bien. Es una conciencia corrompida. Pero mire, 1 Timoteo 4:1 al 2. Si usted quiere terminar bien en esta batalla y seguir peleando, usted tiene que tener mucho cuidado lo que le mete a su mente, y no desviarse de lo que dice la Biblia. Y es por eso que yo he visto en mi tiempo muchas iglesias y muchos cristianos bajar lo que ellos llaman los estándares y las reglas de la iglesia y empiezan ellos a vivir una vida liberal, una vida más libre, según ellos dicen, pero en verdad es en pecado, tolerando y aceptando y ya no más filtrando su vida, ya no más ellos mirando la palabra de Dios y siendo guiados por lo que dice la Biblia, sino que es más, ya ignoran estas cosas. Yo estaba escuchando a un predicador enseñar y seguía un pasaje muy fuerte, dije, no, esto va a estar bueno, saltó el pasaje. Siguió el siguiente versículo y no tocó el pasaje porque sabía que nuestro tiempo no acepta esta verdad. Dice, este es un pecado que la gente no quiere escuchar. ¿Y qué pasa? Se empieza a cauterizar la conciencia. Ven a Timoteo 4:1, estamos ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso significa apartarse de la fe. Es lo mismo lo que está pasando, ven a Timoteo capítulo 1. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que si no escuchamos la Biblia, ¿qué vamos a escuchar?
Lo que enseñan los falsos maestros, lo que enseñan las doctrinas de demonios, lo que enseña cualquier cosa que no está en la Biblia. Número 2, por la hipocresía de mentirosos. Mire, que teniendo, ¿qué dice el siguiente? Cauterizada la conciencia. Aquí habla de una quemadura total. Es como cuando a una persona le tienen que, en una cirugía, remover un dedo o una pierna. Después que hacen, tienen que hacer lo tienen que quemar para que la cicatriz se pueda... ¿cómo? Cicatrizar, y así ya no sale la sangre y pierde todo el sentido de los tendones, de los nervios, y ya no siente. Otra manera de verlo es cuando usted tiene un animal, un caballo. Mi papá me decía que ellos tenían un caballo que con espuelas lo hacían mover, pero cuando se le hacía una cicatriz ya no reaccionaba al golpe de las espuelas. Y así pasa con un cristiano también. La advertencia es a Timoteo. Timoteo le dice, tienes que mantener la fe, mantén la limpia conciencia, porque si no la mantienes, entonces hay otros pasajes que nos indican qué pasa. Tu conciencia ya no es limpia, tu conciencia ya no está pura, tu conciencia es corrompida, tu conciencia es cauterizada. Y finalmente en Hebreos 10:22 dice una mala conciencia. Y es por eso que hay muchachos, hay personas que se alejan de las cosas de Dios, dicen, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y usted empieza a ver la vida de ellos. ¿Cómo que estás bien? Ahí tienen su novia, andan tomando, empiezan a hacer un montón de cosas que están contrarias a las Escrituras y dicen ellos, yo estoy bien, yo siento bien, no hay problema. ¿Qué pasó con su conciencia? Se cauterizó. ¿Es posible que un cristiano tenga una conciencia cauterizada? ¿Cuál es la solución? Que alguien le predique que es pecado. ¿Pero van a acercarse a la iglesia? ¿Quién sabe? Si se acerca aquí y alguien escucha el mensaje, nunca diga, se va a ofender el hermano. Es que tiene que hacer conciencia de su pecado. Alguien le tiene que dejar saber que eso está mal, que no debe aceptar eso, que no debe tolerar eso. Necesita escuchar predicación donde el pecado se nombra por nombre y no decir, hay por ahí algunos que andan en pecado. Y todos ahí que tienen una conciencia cauterizada, ¿de quién será? Porque yo estoy bien. Necesario que le diga, hermano, que anda ahí robando esas uvas. Tiene que dejar de robar, mi hermano. Ahí cambiando las formas, ahí cambiando los números en sus formas y mintiendo para recibir algún beneficio del gobierno a base de mentiras. Eso es robar. Que le digan que estar mirando, me dicen muchos allá, ¿qué tiene de malo? Estoy mirando. El pecado es que yo me meta. No, el pecado también es mirar. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ha adulterado con ella en su corazón. Dices que yo no estoy adulterando, no la estoy codiciando. No te hagas, somos hombres. El hombre natural, que es real, verdadero, va a sentir una atracción, no importa. Y mire, yo sé que eso es horrible que nuestras esposas escuchen esto, pero somos hombres y tenemos que aprender a cuidarnos, a no dar lugar al diablo, porque eso nos va a llevar a algo más fuerte. ¿De dónde cree que nacen aquellos que cometen el adulterio? Es que empezaron primeramente mirando estas cosas, su conciencia se corrompió, su conciencia se cauterizó y al punto ya están haciendo tanto, no tienen temor. Yo no comprendo eso. Yo no comprendo cómo puede andar metiéndose con una mujer que no es su esposa, siendo aún a veces hasta líderes, pastores, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia es mala. Se ha cauterizado. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, el Señor me empieza a hablar a mí personalmente. A propósito, yo escucho predicaciones también para que Dios me hable, me redarguya y me enseñe áreas donde yo debo arreglar y cambiar. Y hay veces que yo también tengo que tragarme mi orgullo y decir, bueno, yo no estoy haciendo esto como lo debo hacer. Yo tengo que también hacer conciencia. La ley le dice que si nuestro corazón no nos reprende, grande es Dios, Él es mayor y Él sabe todas las cosas. Si usted tiene una conciencia muy limpia, qué bendición, que usted no puede ni mirar a nadie mal, porque sabe que Dios está mirando. Usted no habla mal de nadie porque usted sabe que... Qué tremendo sería eso. Nunca se atreva usted a cometer pecado porque tiene una conciencia tan limpia y tan pura delante de Dios que todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer bien. ¿Habrá esqueletos en nuestros roperos? ¿Algún pecado que le incomoda? Usted sabe. No puede dormir bien, no tiene el gozo de Dios, no tiene alegría porque hay un pecado que usted tiene que... Y todavía tiene oportunidad de resolver ese asunto de su conciencia aún no se ha endurecido.
ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En unas cuantas semanas vamos a ver en Timoteo lo que Dios habla acerca de cómo una mujer debe lucir. Si yo le digo eso, ay, eso no me gusta, es que ya desperté su conciencia. Usted debería decir, si tengo una limpia conciencia, yo voy a seguir lo que Dios me dice. Y es por eso que a veces predicamos mensajes incómodos. No es con el fin nada más el incómodo. La incomodidad viene de su conciencia y nadie está pensando en usted. Nadie dice, lo están diciendo por el hermano. Usted, su propia conciencia lo está remordiendo. Y usted siente que todos los ojos están sobre usted. Y se siente hasta así, me están mirando. Pero no es su conciencia acusándole. Había un pastor que se dio cuenta que uno de los diáconos golpeaba a una hermana de su iglesia. Vino pastor, mi esposo me pega. El pastor se enojó, ¿cómo puede ser? Era una iglesia con muchos diáconos. Dijo, me he dado cuenta que hay un malvado por ahí que le anda golpeando a su esposa. Más vale que te presentes. Al final del servicio vamos a arreglar cuentas. Ve a mi oficina, dijo, enojado. Y cuando él llegó encontró como a 20. Mire, le digo, hermanos, mis queridos hermanos, así como Pablo, yo les amo a ustedes. Mi meta nunca ha sido simplemente molestar e incomodar. Yo duelo por ustedes. Y cuando yo a veces observo que no reaccionan a lo que dice la Biblia, yo le digo, es por usted. La destrucción viene a usted por usted mismo. Porque si se lo enseño con la Biblia, usted debe tener temor que viene en la palabra de Dios. Y les trato de dar yo un ejemplo de fe, de cómo vive mi familia, de cómo hacemos las cosas. Es un ejemplo que usted puede ver. ¿Cómo le hago? Vea cómo le hace el pastor. Esa es la manera bíblica. Yo trato de hacer todo lo que dice la Biblia. Yo le voy a decir, yo sirvo a Dios con una limpia conciencia. Puedo dormir bien. La limpia conciencia es la mejor almohada. Ahí duermo en mi casa. Mira, duermo, pero duermo. Ayer que fui a un hotel no pude dormir. Mi hermano puso el aire como a 65. Y una cama bien dura. Yo creo que está mal tener una cama muy suave porque no aguante ni una cama ni otro lugar. Mi cama es la suave, pero duermo bien. Qué bendición. Me levanto contento. No le debo nada a nadie. No le debo dinero a nadie. A personas, quizás a organizaciones sí. Tarjetas, cosas así, pero a una persona no le debo dinero, no le he robado a nadie, yo no tengo problemas con nadie. Si tuve riñas con alguien, yo lo he arreglado, hemos enfrentado, he platicado. O sea, una limpia conciencia. Qué bonito es así. Pero no siempre fue así. A veces hay cosas que yo tenía que arreglar, un rencor con alguien, y la misma Biblia me enseña algo y empieza ahí mi conciencia, pero tú sabes, Dios. Yo les he contado que yo tenía casi $50,000 de puros aplicaciones en mi teléfono, en mi computadora. Programas pirateados. Y estaba yo leyendo la Biblia una vez y el Señor me trujo la conciencia, ratero, tranza. Tú que dices que no debe robarse, hurtas. Romanos capítulo 2. Eché la cabeza, dije, me traté de ignorar, pero siempre que venía a orar venía eso a mi mente, venía eso a mi corazón. Y me empecé a sentir mal, perdí mi paz, sentía culpable, soy ratero, soy tranza. Y algunos dirán eso, se puede, he escuchado decir en México está bien. No, miren, ni en México, ni aquí, ni en ningún lugar. Nosotros tenemos algún material que regalamos en internet. Me dijo un pastor, ¿por qué no lo vendo? Y dice, porque yo no estoy para vender, quiero hacer bendición si se puede. Y él tiene material y que tú también lo pones en internet. No, hombre, si allá en México, si lo pongo, lo compra uno y lo comparte con todos. Qué triste es pensar así. Perdón, hermanos de México, no son todos igual, yo sé. Pero nuestra conciencia nos debe redarguir, lo que estoy haciendo no está bien. Usted mejor mire hacia el corazón y diga, yo tengo que arreglar este asunto. Vimos la guerra del creyente, la perseverancia del soldado, y el último es muy sencillo. Debe ser ahí la advertencia del soldado. La advertencia de soldados. 1 Timoteo 1:19. Dice ahí la Biblia, manteniendo la fe y buena conciencia. Note la siguiente frase, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces dice la Biblia que hay una advertencia, siendo plenamente consciente de la importancia de contender por la fe, proteger, preservar y proclamar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Pablo ahora va a abordar una de sus mayores preocupaciones
por Timoteo es el naufragio espiritual. Que Timoteo caiga en el naufragio espiritual. ¿Qué es eso? La palabra naufragio viene de una analogía de una nave, un barco que se estrella entre las rocas, se hunde. Y esa es la expresión que da de una vida destrozada, se inundó. ¿Qué pasa con un barco cuando se estrella entre las piedras? ¿Van por él? Lo dejan ahí. Ahí terminó. Hay lugares, ahí está ese barco que se estrelló. ¿Se le durmió? Sí, ok, it's okay. It's okay, buddy. Le durmió la manita. Y Pablo dice que hay quienes desecharon esto. ¿Qué fue lo que desecharon? La fe y la buena conciencia. Si usted desecha lo que dice la Biblia, y usted empieza también a desechar la conciencia, empieza a cauterizar o tener una mala conciencia, usted va a caer en el naufragio espiritual. Pero mira el versículo 20, nos dice que hay un castigo para los que han naufragado. Dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Note la causa. Ellos se apartaron de la fe y ¿qué hicieron? Blasfemaron. Blasfemar es hablar en contra de Dios. En este caso, 2 Timoteo 2, miren lo que dice la Biblia, vemos qué fue lo que ellos estaban diciendo. 2 Timoteo 2, 16. Dice la Biblia así, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿quién dice ahí? Himeneo y Fileto. ¿Qué dice el siguiente versículo? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿son salvos estos? ¿O eran salvos? ¿O perdieron salvación? ¿O qué onda con estos? Dice que se desviaron de la fe. ¿Tenían la fe o no tenían la fe? Hay una contienda entre estos, entre muchos que estudiamos la Biblia, pero yo pienso, le voy a decir, yo creo que sí son salvos estos. Le voy a decir por qué. Porque la palabra apostatar significa apartarse de la fe. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado tú de naufragar. ¿Sí está viendo? La advertencia se la da a Timoteo. Y después dice que los entregó a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué? Vean el versículo, ¿qué dice? A ver, alguien diga una respuesta. ¿Para qué? Para que, estoy usando una palabra ahí. La siguiente, para que aprendan. O sea, dice, para que estos aprendan. Entonces, ¿quiere Dios que estos aprendan algo? O sea, si es un falso maestro desechado, entonces, ¿por qué tiene que aprender? O sea, ¿hay oportunidad de recuperar y que ellos vuelvan a los caminos correctos? Y le está diciendo Pablo a Timoteo, tú tienes que tener mucho cuidado, agárrate, mantente en la fe, mantente en la buena conciencia para que no te desvíes, la cual estos han desechado, estos no se afirmaron en la fe, estos no se afirmaron en la buena conciencia y naufragaron. Entonces le está dando a Pablo a Timoteo un ejemplo, esto te va a pasar a ti si tú no te agarras. Ahora, ya podemos también tener un debate de qué fe. No sé si está diciendo que dejaron de creer en Jesucristo, entonces ahí sí podemos poner en duda, quizás nunca ellos en realidad, simplemente de labios profesaron. Pero note que está diciendo la palabra de Dios en este pasaje que fueron entregados a ¿quién? Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se entrega a Satanás una persona? ¿Usted lo ha visto eso en la otra parte de la Biblia? 1 Corintios 5, acompáñeme por favor. ¿Y a quién se entrega Satanás en este pasaje? ¿A un creyente o a un incrédulo? ¿A quién? A un creyente. Ahora, yo quizás podría equivocarme en este aspecto, pero yo lo que estoy mirando claramente es que es una advertencia para un creyente de no dejar de congregarse, de escuchar la palabra de Dios, de leer, de no dejar de estar cerca de la palabra de Dios para que tenga una limpia conciencia, para que tenga una conciencia pura delante de Dios, viva en santidad, una viva en pureza, para que no de pronto empiece a naufragar y no se empiece él a desviar. La palabra apostasía, le vuelvo a decir, significa apartarse de la fe, alejarse. Ahora hay un pasaje que dice, si nosotros fuimos infieles,
Él permanece fiel. Nuestra Biblia en inglés dice, if we believe not. Infiel significa no creer. Usted y yo creemos de infiel es de ser leal, pero en ese pasaje la infidelidad es dejar de creer. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, le vuelvo a decir, hay un término muy gris aquí que yo no puedo decir. O sea, si una persona empieza, que la enseñanza de esto es que la resurrección ya se efectuó, ya pasó la resurrección. Algo contrario a la Biblia, ¿correcto? Entonces, pues está enseñando falsa enseñanza, falsa doctrina, y dice, Dios, dice Pablo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿quién era un blasfemo? ¿Quién era un blasfemo? Pablo, ¿se acuerdan? Él aprendió a no blasfemar. Oh, sí, ¿verdad? También. Ahora le vuelvo a decir en 1 Corintios 5:4, dice la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, está hablando de un perverso ahí en esa iglesia, se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, este hombre había cometido un grave pecado y no se quería arrepentir, lo enfrentaron y no quería arrepentirse, entonces decían, mire, vamos a entregarlo a Satanás. No es para que aprenda, ¿es para qué? Que lo maten, para que el diablo lo mate. Pero dice para que su carne muera, o él muera en la carne, pero su espíritu es aún salvo. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que es una advertencia para un soldado creyente, que se mantenga perseverando en la fe y en la buena limpia conciencia, en la buena conciencia, para no naufragar espiritualmente. De pronto ya estando ahí siendo un hijo de Dios, viviendo en pecado, y con Dios entonces manda a Satanás fuera de la protección de Dios para zarandearlo hasta el punto de matarlo. Por eso yo creo que Dios disciplina a sus hijos. ¿Cómo lo disciplina? En muchos casos, pues Dios sabe dónde presionar, sabe por dónde apretar. ¿Qué es lo que más le duele a usted? ¿Qué es lo que más le duele a mí? Y por ahí es donde Satanás empieza entonces a apretar y a doler porque mire, hay quienes no tenemos cosas o que tenemos cosas y a mí no me duele no tener algo y quizás a usted le duele no tener aquella cosa. Entonces Satanás conoce, sabe lo que a usted más le molesta, lo que más le duele. Dios sabe lo que a usted más le duele. Y le digo esto, manténgase en la palabra de Dios. Manténgase usted aferrado, agarrado a la limpia conciencia. Salomón es un ejemplo de un hombre que se desvió. ¿Qué no era él amado por Dios? Dice que Dios amó a Salomón, lo escogió, le dio el privilegio de construir el templo. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Cómo fue desviado? ¿Cuál era el problema de Salomón? Las mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía? ¿Alguien se acuerda? 900 mujeres. Y después él estaba construyendo templos de dioses ajenos, adorando a dioses ajenos. Él adoró. ¿Qué pasó con él? Se desvió. Saúl era un buen hombre en un principio, pero él era un hombre rebelde, obstinado. Dios lo desecha para ser rey. ¿Sabe qué fue lo peor que yo vi que Saúl hizo? Él mató a 70 sacerdotes de Dios. ¿Se puede usted imaginar esto? A la gente que enseña que la salvación se pierde, señalan a él se fue al infierno, señalan a Salomón, pero esto sabemos que si una persona es creyente y es salva, no puede perder salvación. Entonces tenemos que concluir que hay gente que puede apartarse de la fe o no. Esa es la razón por qué yo creo eso. Ahora, le vuelvo a decir, yo no sé quién es. Dice, esta persona ahí, él se apartó de la fe, yo no sé. Yo tampoco sé, esa persona nunca fue salva, tampoco lo sé. Eso es entre ellos y Dios o entre usted y Dios, porque realmente, ¿quién sabe que usted es salvo? Solamente usted y Dios, solamente. Pero es que estaba con nosotros y andaba. Bueno, Juan dijo, estaban con nosotros, pero está hablando de los falsos cristos, los falsos maestros. Quizás habrá entre nosotros así, que profesaban ser creyentes, pero nunca lo fueron. Y quizás hay quienes sí fueron creyentes y son creyentes y después decían, ya no somos creyentes. No sé, es un lado es una sección muy gris. Y espero que comprenda, tenga esa comprensión, que no vamos a siempre entender todo bien esto, pero cuando veo pasajes así, y veo personajes como Salomón, y veo personajes como Saúl, y veo personajes como Sansón, digo, bueno, entonces hay un poquito de área que no podemos comprender. Pero yo sí sé una cosa, yo sé a quién yo he creído. Y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito que hasta el día. Y sé que como soy salvo, debo andar en buenas obras. Y como debo andar en buenas obras para agradar a Dios, no para salvarme, sino porque Él me salvó por gracia, entonces me ayuda a hacer su obra y yo anhelo agradar a mi Padre y es por eso que vivo en santidad.
quiero terminar, quiero ser como Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quisiera usted terminar su carrera? ¿Quiere usted ganar la batalla? Pelea la buena batalla, la guerra del creyente, la perseverancia del soldado y la advertencia del soldado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos diste de reunirnos en esta tarde. Te pido, Dios, que nos des entendimiento para, Señor, tener una limpia conciencia. Señor, sabemos que tu palabra es verdad. Y muchas veces, Señor, sentimos una vergüenza, sentimos un temor de lo que pensamos o creemos que otros dicen. Dios, tú sabes, Señor, que me hablo de mí mismo. Señor, ha sido porque no he tenido una limpia conciencia delante de ti. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes siempre a ver mi vida a la luz de las Escrituras. Que yo no me engañe a mí mismo pensando que estoy bien y voy bien, sino que vea que tu palabra es verdad y lo que tú dices es lo que yo debo hacer. Y gracias, Padre, por la conciencia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la batalla, la buena batalla que nos has dado el privilegio de hacer guerra, Señor, junto a nuestro Salvador y nuestros consiervos. Te pedimos, Padre, que nos des victoria a pesar de vivir en esta sociedad, esta cultura que va al revés. Que nosotros podamos, Señor, resistir, mantenernos firmes, Señor, y terminar nuestra carrera con gozo. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.